Además vamos a grabar en la nube. Muy buenas noches. Estamos afinando unos pequeños asuntos técnicos muy mínimos para iniciar la transmisión en Facebook y damos comienzo. Les agradecemos mucho su puntual conexión. Listo, pareciera ser que ya estamos en Facebook, evidentemente. Bueno, entonces, buenas noches a todos. Creo que para todos es de noche, desde donde se conectan. Veo gente aquí de Argentina y de otros países, en donde es aún más de noche que aquí. Quizás algunos de ustedes estén esperando que diga bienvenidos y otros estarán esperando que diga bienvenidos y bienvenidas y otros más estarán esperando que diga bienvenides. Ya dije los tres, así que de cualquier modo les doy la más cordial bienvenida a este coloquio y les agradezco nuevamente por haberse conectado con extrema puntualidad. Bueno, vamos a abordar hoy un tema que yo creo que es de interés para cualquier persona que se dedique a la corrección de textos. No quisiéramos caer en el debate, esto es más bien un coloquio, un conversatorio alrededor del tema, más que una defensa aguerrida y sentida de posiciones, aunque pues sabemos que es una línea muy delgada entre el coloquio y el debate, así que vamos a ver si logramos mantenernos de este lado de este lado, es decir, del lado del coloquio. Bien, entonces, sin más, voy a dar la palabra a Jorge Alvis, quien moderará esta noche, y nos acompañan también Adriana Mantilla y Cristian Torres, a quienes ya presentaremos. Adelante, Jorge. Hola, gracias, Jaime. ¿Me escuchan? ¿Me escuchas bien tú, Jaime? Perfectamente. Perfectamente, ok. Bienvenidos y bienvenidas a este coloquio de Correcta. Yo soy Jorge Alvis, socio de Correcta desde sus inicios, miembro fundador de la Asociación Colombiana de Correctores de Estilo. En estos momentos estoy terminando mi doctorado en sociolingüística hispánica en la Universidad Pública de la Ciudad de Nueva York. Y bueno, el lenguaje inclusivo es uno de los temas siempre candentes, siempre polémicos y que activan una serie de posiciones, argumentos y contraargumentos que creo vale la pena mantener siempre a la vista. Hemos decidido o nos hemos planteado la idea de hacer este encuentro debido a un evento muy reciente en Colombia que tiene que ver con un comentario que la Corte Constitucional, que es la máxima corte pues, de control constitucional del país, hace en un par de providencias al respecto del lenguaje inclusivo, en el que dice textualmente, abro comillas, en la presente providencia el uso de los sustantivos masculinos genéricos se entiende e incluye en su referencia, en condiciones de plena igualdad y equidad, a hombres y mujeres sin distinción de sexo. Por esta razón, siguiendo las recomendaciones de la Real Academia Española RAE en materia de uso del lenguaje inclusivo, en el texto de esta sentencia se prescindirá de la doble mención del género por considerarse innecesaria. Esta salvedad o esta anotación que hace la Corte Constitucional en una de las providencias se convirtió en lo que hoy diríamos ya no noticia, sino en tendencia. Y en el chat de Correcto pues se compartió esta nota y nuestros colegas, muchos reaccionaron
en apoyo a la anotación de la Corte, un poco adhiriendo a la idea de que el lenguaje inclusivo era innecesario. Al calor de esas reacciones fue que le propuse a Jaime y a los demás colegas de este coloquio que nos reuniéramos para volver a conversar qué hay, en qué va la discusión del lenguaje inclusivo y cómo correctores y correctoras hacen frente a este reto lingüístico, sociolingüístico y político a diario en sus prácticas profesionales de escritura, de edición y de corrección. Para eso, pues, invitamos a varios colegas. Dos aceptaron la invitación, Adriana Mantilla y Cristian Torres, de quienes voy a leer brevemente sus biografías para presentarlos, pues, ante el público. Adriana Paola Mantilla Esparza. Ella es especialista en edición de publicaciones de la Universidad de Antioquia, la UDEA, y licenciada en Español y Literatura de la Universidad Industrial de Santander, UIS, ambas universidades colombianas. Adriana se ha desempeñado durante 4 años como correctora de estilo de textos publicitarios, académicos y literarios, y ha sido editora de libros universitarios, tanto en formato impreso como en formato EPUB, en ediciones WIS, la casa editorial de la Universidad Industrial de Santander. Igualmente, Adriana ha orientado talleres de ortografía y redacción para el personal administrativo del ámbito universitario. Actualmente trabaja como correctora de estilo independiente y está en la búsqueda de una maestría o de estudios de posgrado en donde pueda desarrollar sus intereses de investigación relacionados con la edición, las pinturas, las artes y la literatura. Adriana, bienvenida. Y paso a leer la biografía de Cristian David Torres Vélez, nacido en Medellín en 1988, es licenciado en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad de Antioquia y cuenta con un diploma en corrección de estilo de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, ambas universidades colombianas. Desde 2018 es miembro de Correcta. Cristian ha trabajado en corrección de estilo de textos académicos, especialmente trabajos de grado, de maestría y doctorado. Y actualmente, pues, es corrector independiente, además de asesor académico y lingüístico de estudiantes de varias instituciones educativas del país. Estos son nuestros dos invitados. Lo que hemos propuesto es darles a cada uno de ellos 10 minutos para que comente alrededor de la anotación de la Corte Constitucional, tomen posición respecto de los debates relacionados con el lenguaje inclusivo. Luego ellos dos, junto con conmigo como moderador, tendrán una conversación sobre lo que cada uno presente y luego abrimos la conversación a todo el auditorio. Hemos pensado que este ejercicio nos tomará alrededor de 1 hora y 15 minutos y tendremos al final unos minutos de cierre y por último Jaime, nuestro presidente, hará ya un cierre institucional para contarnos de qué va la cosa incorrecta, hacia dónde apunta todo este trabajo gremial en el que estamos comprometidos. Adriana, bienvenida, empezamos. La palabra es tuya. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Quisiera decir antes de comenzar que me cuestioné mucho mi participación en este coloquio. Cuando Jorge me extendió la invitación, pues la recibí con muchísimo agrado. Creo que dije de sí de inmediato, pero subyacía en mí un temor profundo y es porque pues este es un tema al que me estoy aproximando, sobre el cual estoy leyendo. Antes, digamos que tenía una posición completamente de rechazo y cuando me aproximaba al tema era para buscar argumentos que me permitieran rechazar el lenguaje inclusivo. Entonces ahorita estoy como en otra búsqueda, quiero escuchar, quiero leer, quiero conocer las diferentes opiniones, voces y demás, y entonces en esta presentación que voy a hacer, creo que no voy a tomar una posición concreta como tal,
pero sí quiero como comentar, o más bien invitarlos a un ejercicio interpretativo a partir de la lectura de un texto muy interesante, que es este, que tenemos acá. Se titula La lengua en disputa, un debate sobre el lenguaje inclusivo. Y quisiera preguntar si puedo proyectar una breve presentación de PowerPoint sobre esto. Sí, Jorge, ¿está disponible para compartir pantalla? Sí, claro que sí, adelante. Supongo que sí, Adriana. Abajo en el botón verde, compartir pantalla. Ya vemos tu presentación, Adriana. Perdón, tenía el micrófono silenciado y no encontraba la opción. Bueno, entonces en esta primera presentación, en esta primera imagen, quise poner los titulares sobre esta noticia que nos comentaba Jorge. Y estos son diferentes medios en Colombia. Quizás los titulares son similares en su mayoría, pero cuando uno entra y revisa las noticias, encuentra más o menos detalle sobre el tema dependiendo del medio. Y creo que eso es clave porque cuantos más detalles tengamos de la situación, pues es más fácil comprender el contexto, ¿no? Y no pensar que lo que nos estaba diciendo la Corte era que estaba legislando sobre que rechaza de plano el lenguaje inclusivo o incluyente, o que lo acepta, ¿no? Entonces, bueno, paso y ahora no me pasa. Bueno, aquí está. Entonces, bueno, este es el libro del que les voy a hablar. Este libro surge a partir de un debate que se da en Argentina en 2019 en la Feria de Editores. Y los invitados a este debate son Beatriz Arlo y Santiago Kalinowski, ambos con una trayectoria académica bastante importante. Ambos, digamos, relacionados con el campo de las letras, entonces creo que en esa medida es un texto muy interesante para los correctores, y muy atractivo, ¿no? Quisiera decir también un detalle sobre la edición, porque una de las cosas que me llevó a comprar este libro también, pues no solamente por lo atractivo del tema, sino era por saber cómo estaba editado ese libro. Para mí es una preocupación este aspecto. Entonces yo quería saber, bueno, ¿será que dentro del libro utilizan el lenguaje inclusivo o no lo utilizan? ¿Cómo se hace? Y lo que hacen los editores, que bueno, la editorial es la editorial Godot, también una editorial con una trayectoria cultural importante y consolidada, lo que hacen es respetar, ¿no? Las maneras de expresarse de cada una de las personas que participaron en ese debate, tanto de los invitados, de Beatriz y de Santiago, como de la moderadora, que si no me equivoco es Cecilia Fanti. Bueno, ahorita reviso. Bueno, entonces, los ejes del debate, los ejes de este debate son dos. El primero de ellos, y bueno, esto lo tomé de manera textual del libro, el primero de ellos consiste en la siguiente pregunta: ¿cuál es, a fin de cuentas, el vínculo entre lengua y realidad? Quienes desconfían del inclusivo argumentan que nada cambia realmente, o sea, en la realidad, en la serie histórica, por modificar solo la manera en que hablamos, postulando tácitamente, tácticamente, que lengua y mundo son dos órdenes separados. Y el segundo eje es Juan Dueño, y aquí, digamos, aparece el lenguaje inclusivo porque
lo que les decía, se respeta cómo la moderadora expuso estos ejes. Cuando dueño, dueña, dueñe es cada uno, una, une de su lengua, de su manera de hablar, pone el inclusivo en riesgo la inteligibilidad del castellano. Entonces me parece que son dos ejes muy concretos y que a partir de ahí se pueden tejer muy bien los distintos argumentos que presentan los invitados. Bueno, entonces con respecto a la primera pregunta, el primer eje, ¿cuál es el vínculo entre lengua y realidad? Pues este es un tema que no se va a resolver aquí con la presentación de las posiciones de estos dos personajes, que es muy amplio, que me excede por supuesto a mí, pero bueno, lo que les puedo contar es que en este debate los dos personajes invitados coinciden en que sí hay un vínculo entre lengua y realidad, pero también aclaran que no es determinante, ¿no? Que la una no determina completamente a la otra. Beatriz añade que pues en la configuración del lenguaje, de la lengua, interviene el azar, y da un ejemplo muy interesante, y es cómo durante la Revolución Francesa, durante la Asamblea, quienes tenían como una posición más progresista de hacer reformas, se ubicaron por azar del lado izquierdo del presidente de la Asamblea, y quienes tenían una posición más tradicional se ubicaron por azar del lado derecho del presidente de la Asamblea. Y desde allí, entonces, utilizamos estos términos para determinar como estas dos posiciones políticas contrarias, ¿no? Santiago, entonces, comenta que de todas maneras, en todo intento que tengamos los seres humanos por modificar la realidad, siempre hay un componente discursivo, ¿no? Y aclara que los cambios lingüísticos también, además del azar, también responden a la eficiencia. Y da un ejemplo allí bien interesante, que es cómo se asentó la palabra independizarse frente a una que ya existía, que era emanciparse, entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. Digamos que por las consignas en ese entonces eran: hagamos la independencia, independicémonos todavía no, hagamos la independencia o queremos la independencia. Entonces era más eficiente crear una palabra o asentar la palabra independizarse, porque, digamos, expresaba ya lo que todos querían decir en ese momento, a pesar de que ya existía la palabra emanciparse. Bueno, no voy a profundizar más aquí porque creo que Cristian tiene más comentarios sobre este tema. No sé si quiera hacerlos ya, si hay algún comentario en el chat de alguien que quiera participar, o puedo seguir. Bueno, voy a continuar entonces. El segundo eje es cuando dueño, dueña es cada uno de su lengua, de su manera de hablar. Está poniendo el inclusivo en riesgo la inteligibilidad del castellano. Bueno, sobre este tema entonces ya no coinciden los dos personajes, aquí ya se empiezan a plantear las diferencias. Beatriz lo primero que hace es preguntarse qué significa ser dueño de la lengua, ¿sí? Y dice que creo que no es la palabra precisa para comentar esto, sino que lo que uno tiene o lo que uno alcanza es un dominio de la lengua, ¿no? Un dominio de las reglas gramaticales, del discurso, bueno, en general. Y, esperen un segundo. Dice también que pues no se atreve a opinar sobre si esto pone en riesgo a la comprensión del castellano, porque ella no es lingüista, entonces no se atreve a determinar ese riesgo, pero que realmente eso no es lo que le preocupa, que la inteligibilidad no le preocupa, sino le preocupa la imposición, ¿sí?
Entonces, bueno, aquí creo que la pregunta que yo me hago como digamos, correctora que se está aproximando a estos temas es, ¿hay en efecto entonces imposición del inclusivo o del incluyente? ¿Hay imposición? Y bueno, señala también que hay otros factores que intervienen en la lengua, que son el tiempo y la cultura, ¿sí? Dependiendo de las culturas. Voy a leer, me voy a permitir leer este fragmento de Beatriz. Dice, para que esos cambios se generalicen, hoy no se puede decir niga en ningún caso en Estados Unidos, ni como insulto, ni entre ellos se puede decir, pasan décadas de lucha y de luchas en serio. Cuando digo luchas en serio, digo prisiones, digo ejecuciones, digo blancos del Ku Klux Klan entrando a los barrios negros, digo luchas arriesgadas, no pequeñas cuestiones que pueden pasar en un barrio donde se use o no se use el inclusivo. Entonces, bueno, acá viene como el ejercicio que yo quería proponer en este conversatorio, que es de interpretación básicamente, o de identificación como de sustratos o de cosas en las opiniones de ambas personas. Y lo que, bueno, lo que hacía Beatriz aquí, pues es señalar a partir del ejemplo de la palabra niga, ¿no? Que pues hacía referencia a los negros. Es decir, que esa sí era la lucha por acabar con el racismo, sí era una lucha válida y esta no. Entonces, creo que es bastante problemático señalar eso de manera categórica. Santiago, por su parte, señala que la lucha por la igualdad es una lucha en serio, es una lucha que cobra vidas incluso, ¿no? Y lo que dice textualmente es lo siguiente, las mujeres muertas, las mujeres que no cobran lo mismo por el mismo trabajo, las mujeres que no pueden caminar en paz por la calle, las mujeres que sufren abusos dentro y fuera del hogar, esa es la lucha del inclusivo, ¿sí? Entonces, claro, digamos que el inclusivo tiene también es como un abanico, ¿no? Entonces, está por un lado el reconocimiento de las mujeres en el discurso, ¿no? Esto de, por ejemplo, dueño, dueña, pero también digamos que no es el único reconocimiento que se propone, ¿no? Entonces, está la E para podernos referir a esas otras identidades que no se identifican con lo binario. Entonces, también hay que tener en cuenta ese detalle. Pues que no es un detalle menor, no, es algo muy, muy importante. Bueno, dice también Santiago que el inclusivo no propone un cambio lingüístico o gramatical, sino que es un fenómeno político y discursivo. Lo que quiere es visibilizar, ¿no? En el discurso a estas minorías que han sido excluidas, rechazadas, violentadas. Y también comenta que es un diálogo global, que no es un asunto, digamos, como decía Beatriz, que se da en algunos barrios o en algunos colegios o en algunos sectores cultos o educados, sino que es un diálogo global que atraviesa a la humanidad como tal, porque digamos, la humanidad ha sido también excluyente y el genérico masculino, dice Santiago, es casi que un universal de exclusión, o lo ha sido. Y por eso, digamos que este diálogo se da también en otras lenguas, como el francés, el inglés, las lenguas nórdicas. Y hay lenguas que son más sensibles que otras a los cambios, ¿no? De hecho, escuchaba hoy a Florence Thomas y nos recordaba cómo en el francés tienen las expresiones, para referirse a los niños y las niñas está les enfants, ¿no? Y ahí están incluidos ambos. Entonces, pues hay unas lenguas como más sensibles a esa inclusión.
Bueno, la lengua no es del todo inocente, dice también Santiago. Él nos recuerda que, o señala, que le parece un poco ingenuo decir que la lengua ha sido pura y que no ha hecho daño, ¿no? Si hay, digamos, unas estructuras allí de base excluyentes. Adriana, perdón, quiero pedirte que apures un poco para poder cumplir con los tiempos establecidos. Ay, perdón. Bueno, voy a terminar con este fragmento de Santiago, que me parece muy, muy esclarecedor. Dice, el inclusivo es uno de los rasgos, el que llama más la atención de la configuración discursiva de la lucha política por la igualdad en la sociedad, y lo que busca es crear en el auditorio la conciencia de una injusticia, de la persistencia de una injusticia, y lo logra. Y logra la reacción también del que ve amenazado su privilegio, que es una reacción muy violenta en general. Entonces, bueno, yo quiero cerrar ahí porque sé que más adelante vamos a poder discutir los otros aspectos que tenía por comentarles. Ok, gracias, Adriana. Cristian. Adelante, Cristian. Bueno, muchas gracias, Adriana, por tu presentación, por brindarnos esa información. Buenas noches para todos. Agradezco a Jorge y a Jaime por invitarme. La verdad que me siento muy honrado. Y bueno, yo también, aprovechando la oportunidad, quisiera compartirles una información visual sobre el tema. Entonces me permito compartirles pantalla. Disculpan un segundo, por favor. Estoy aquí buscando el documento, pero no sé por qué no me aparece en la opción de compartir. Debes tenerlo abierto, Cristian, antes de compartirlo. Sí, así es, Jaime, lo tengo aquí abierto, pero no me aparece como una opción en las ventanas. Qué raro. Dale en la primera opción que te aparece de compartir y ahí te muestra todos los documentos que tengas abiertos. Exacto, aquí me aparecen todos, pero los que tengo abiertos, pero no me aparece el documento, el archivo de PowerPoint. Pero estás viendo la opción en la parte inferior de Zoom, en verde, compartir pantalla. Sí, exacto, ahí estoy. Y las ventanas que me despliega para compartir, en ninguna de ellas veo la del documento en PowerPoint. Déjame, yo termino de mirar. Ah, no, sí, ya, qué pena con ustedes. Ahora sí. Bueno, yo denominé, en este momento yo estoy escribiendo un artículo para la asociación. El artículo se llama El lenguaje inclusivo de género y la corrección de estilo de la controversia al consenso. Entonces, la idea es mostrarles como algunas ideas generales que trato en el artículo y otras que pude extraer que no están en el artículo, que no las voy a tener en consideración, pero que son importantes como para mostrar un panorama general. Bueno, lo primero es como tener en cuenta la postura lingüística que hay sobre el tema del lenguaje inclusivo en los hablantes, en el habla o en la escritura. Y pues creo que todos sabemos que la postura lingüística es muy clara, está muy definida, y pues precisamente por eso la Corte Constitucional en Colombia tomó la decisión que tomó, porque es una postura que está sustentada desde la Real Academia Española y la Asociación de Lenguas, pues Asociación Latinoamericana o Hispana de la Lengua Española, la SALE. Entonces, a nivel morfosintáctico o de la morfología y la sintaxis, tenemos claridad de que todo signo lingüístico es sistemático y que su significado no está determinado por su naturaleza fónica o grafémica, sino que está determinado por su ubicación dentro del sistema lingüístico. Eso nos permite entender en primer lugar que la formación de las palabras o las palabras no dependen
de si son masculinas porque llevan la A, o de si son, llevan la O, perdón, o si son femeninas porque llevan la A. Aunque la mayoría de las palabras responden a ese criterio, no todas responden. Entonces eso significa que el principio de arbitrariedad para la formación de las lenguas impera, por lo tanto no debería ser, digamos, un problema para demostrar por qué no es necesario el lenguaje incluyente en muchos casos, ¿cierto? Porque hay unos casos específicos donde se pueden dar ambigüedades y si es necesario hacer explícito tanto el género masculino como el femenino. En el caso del género, continuando con el género, no se manifiesta por medio de marcas formales. Todos los sustantivos son masculinos o femeninos, pero poco reflejan esta oposición en sus terminaciones, lo que habíamos dicho. O sea, tenemos el caso emblemático de manzana y manzano, ¿cierto? Son significados diferentes y pues esa oposición no necesariamente apunta a que estemos hablando de una oposición de sexo, que es lo que se dice en el tercer apartado de esta diapositiva. Y es que aunque género y sexo son dos nociones que se relacionan, no se identifican, puesto que el primero es de carácter gramatical, mientras que el segundo constituye un rasgo biológico. Sabemos que sí hay una relación entre sexo y género, pero no aplica en todos los sustantivos, que es como la palabra clave y en donde más se genera controversia en el tema del lenguaje incluyente, la categoría gramatical clave. También tenemos en cuenta que el masculino es en español el género no marcado, que eso pues lo dice la Real Academia Española en su gramática, y bueno, eso significa que incluye tanto el género femenino como el género masculino, por lo cual pues la inclusión está. Lo que pasa es que está representada por el género masculino. Creo que eso lo deberían entender los conjuntos que promueven el lenguaje incluyente. O sea, cuando se habla del masculino en usos genéricos, se está incluyendo no solamente el género femenino, sino también todos los géneros que pues han emergido en los últimos años bajo la perspectiva de género. Aquí vemos un par de ejemplos genéricos y pues también tenemos en cuenta que emerge la controversia sobre el uso no de fórmulas como el desdoblamiento léxico, que se emplea estrictamente cuando en la expresión no queda claro si se incluyen individuos de ambos sexos. Entonces, pues la RAE admite el desdoblamiento léxico, pero lo admite en contextos determinados, en circunstancias determinadas, y no de pronto como los que siguen o apoyan el lenguaje incluyente, y es que sea en todas las expresiones. Más que todo en expresiones, la RAE lo admite en expresiones de cortesía, como bien sabemos, y en expresiones que puedan generar un tipo de ambigüedad, es decir, donde se menciona el masculino, pero no quede claro que sea genérico, y entonces haya que explicitar también el femenino. En el ámbito de las redacciones, este tema del lenguaje incluyente es mucho más delicado. ¿Por qué? Porque rompe un poco con uno de los principios fundamentales de la redacción, y es la brevedad. Al hacer el lenguaje más incluyente, o la escritura más incluyente en este caso, eso puede incurrir a que pues, ocurra circunloquios, la RAE lo llama circunloquio, o lo llama expresiones innecesarias. Por lo tanto, pues se rompe un poco el principio de la brevedad. Ahí vemos al final un ejemplo que pues al leerlo, no sé, a mí me parece hasta jocoso porque realmente es difícil de asimilar que nosotros lleguemos a ese nivel de escritura, ¿cierto? Que vemos ahí en el ejemplo. Entonces también afecta un poco la economía lingüística y afecta la concordancia gramatical, porque pues también nosotros tendríamos que adaptarnos anticipando un poco la discusión como correctores de estilo, realmente tener un nivel de atención muy grande para poder detectar, digamos, en textos que requieran o que nos pidan el lenguaje inclusivo, este tipo de situaciones. Entonces, en suma, el empleo del lenguaje inclusivo puede afectar cualidades de una buena redacción, como la brevedad, como ya mencioné. Ahora, ¿cuál es la postura del lenguaje inclusivo? La postura del lenguaje inclusivo parte más desde una perspectiva social, y si lo llevamos un poco a los niveles lingüísticos, se acerca mucho a los estudios de la sociolingüística, que es una de las disciplinas de la lingüística. ¿Qué pasa con esta postura? Que desconocen o no aceptan las posturas académicas de instituciones como la Real Academia Española.
Desconocimiento, puede ser que no tengan el suficiente conocimiento para entender como lo que hemos expuesto anteriormente, o sencillamente sí lo entienden pero no lo aceptan porque lo ubican como parte de los idearios, no sé, o del pensamiento político de las instituciones, para decir que sencillamente se tomó esa decisión y listo, y que todo el mundo la tiene que aceptar. Entonces también es como una de las posturas. Vemos un ejemplo para la RAE que padres incluye a ambos, padre y madre, pero para la postura del lenguaje inclusivo se debe nombrar padre y madre, en este caso pues un ejemplo, padres y madres de familia. Lo que para la RAE en algunos casos es innecesario, o un circunloquio, como dijimos ahorita, para los grupos o instituciones que promueven el lenguaje inclusivo es inequitativo, desigual, no diverso o discriminatorio. Entonces vemos cómo la RAE se centra en el tema de la escritura, de los procesos gramaticales, mientras que las posturas del lenguaje inclusivo se van más a un plano social, histórico de cómo ha evolucionado la lengua y cómo se ha concentrado en este tema específico del género, en el lenguaje, en el género masculino más que en el femenino, siendo el masculino el genérico. Algunos recursos empleados en lenguaje inclusivo, o sea, tampoco los manuales que se han llevado a cabo para delimitar el lenguaje inclusivo, para usarlo y hacer el lenguaje más equitativo desde la perspectiva de los que apoyan esa postura, no necesariamente es una postura que vaya en contra de los postulados de la RAE, sencillamente no están tan de acuerdo con el género, pues con el género masculino genérico, con el masculino genérico, perdón, pero tienen otras alternativas que son aprobadas o son lícitas para la academia, como vemos el uso de sustantivos colectivos, abstractos, epicenos, comunes en cuanto al género, pronombres relativos, entre otros, que son, repito, lícitos. Actualmente no son tan aceptadas, por lo menos de este lado del país, las formas todes o el uso de la X o el uso de la arroba. Ellos mismos en sus manuales dicen que no recomiendan esos usos. Entonces, digamos que también tratan de alinearse a lo que propone la RAE, solo que establecen otras opciones o variedades de ser incluyentes. Entonces, tampoco estamos diciendo que se salen del marco normativo que nos ha respaldado durante tanto tiempo. Posturas con fundamento social que inciden en lo lingüístico. Bueno, vemos que en el caso de las profesiones, cargos, títulos, empleos o actividades, la mujer no tenía históricamente un papel destacado. Ahora es que en los últimos años ha tenido ese protagonismo y obviamente estamos contentos por eso. Y por eso en el tema de las profesiones, cargos, títulos, empleos, actividades, se han adaptado algunas palabras al género femenino, como vemos acá, el caso de la jueza, el caso de la árbitra, entre otros. Y bueno, con el tema del cómo se maneja esto en el caso de la escritura, la RAE pues, también propone otras formas, o hay lingüistas que proponen otras formas, que no necesariamente van en contra del lenguaje incluyente, pero son otras opciones. Un ejemplo, vemos María es un juez muy justo, es una construcción válida, o María es una juez muy justa, también lo es, o como entendemos hoy, María es una jueza muy justa. Entonces también volvemos como al punto de que esa misma variabilidad que se quiere del lenguaje incluyente para incluir el género femenino y hacerlo más igualitario, según sus posturas, también la tiene nuestra lengua. O sea, nuestra lengua permite incluir no solamente desde el masculino genérico, sino también desde muchas otras opciones, como ya citamos. Posturas centradas en la discriminación social de la mujer. Tenemos autores como Casani, que defiende la postura del lenguaje inclusivo, habla de que la escritura tiene que ser más respetuosa, y también habla de que hay una tradición que ha tenido el lenguaje, que generación tras generación ha condicionado nuestro pensamiento y determina nuestra visión del mundo. Y yo quiero ahí, si me permiten, o más tarde ponerlo sobre la mesa, porque hemos llegado a un punto o a un círculo vicioso en el que sí, la norma descriptiva o prescriptiva nos dice cómo debemos hablar en cierta forma y cómo debemos escribir,
pero los mismos hablantes también somos generadores de eso, o sea, nosotros generamos eso. Entonces es como una doble vía, es como muy bidireccional la discusión. Al final, ¿qué nos está diciendo Casani en ese argumento? Y es que, pues, si la tradición ha sido que el masculino genérico sea el que marque la pauta, pues también es porque detrás de eso también hay unas condiciones sociales que lo han propiciado. Por lo tanto, lo ve como acto discriminatorio y asimismo la búsqueda de la reivindicación del género femenino a través del lenguaje incluyente. Como vemos en la cita, la escritura corriente arrastra los prejuicios sexistas que se han atribuido a las mujeres durante generaciones y que han permanecido fijados en los usos lingüísticos. Es una de las frases o de lo que dice Casani en su obra. Entonces, a mí personalmente esa pregunta la formulo a ustedes y me la formulo a mí mismo. O sea, independientemente de la postura que tengamos, ¿qué es para nosotros el lenguaje? Porque tradicionalmente lo entendemos como una capacidad para comunicarnos, pero también ha habido en la historia del lenguaje una relación muy intrínseca con el pensamiento, con el ser, con lo que somos como seres humanos. Entonces producimos lenguaje, pero al mismo tiempo hay condiciones o circunstancias que influyen en nuestra vida y que también transforman el lenguaje. Entonces ahí donde entra un poco la sociolingüística de manera objetiva a hacer ese tipo de estudios. Cuando Joseph dice que el lenguaje es político, es decir, que el lenguaje se mueve en cierta manera desde el disenso, desde la confrontación, pues también sería como una oportunidad para entender si nuestra postura es antagonista frente al tema del lenguaje incluyente o es agonista. Antagonista es desacreditar totalmente esas posturas y agonista es sentar diferencias, o sea, a pesar de las diferencias, llegar a consensos. Entonces es una postura interesante esta del lenguaje como algo político. Y también lo entendemos como una práctica social. Las personas que promueven el lenguaje incluyente prácticamente son comunidades de habla. Las encontramos en redes sociales hablando en lenguaje incluyente. Las encontramos en las academias, en las universidades. Ya están escribiendo tesis de grado con ese enfoque. Entonces, prácticamente estamos hablando de comunidades de habla también. Entonces, al ser una práctica social, tomaremos de esas comunidades lo que nos guste y ellos tomarán de nosotros lo que nos guste. O sea, también es una manera de entender este tema. Y bueno, pues para finalizar con esta parte, en la lengua española existe mucha arbitrariedad en cuanto al uso del género, esto lo dicen Escobar y Walde, pero también existe convención. O sea, la arbitrariedad significa que no hay una relación directa entre el significante y el significado, desde una mirada estructuralista del lenguaje. Pero a nivel de convención, nosotros tomamos la decisión de decir cómo hablamos y cómo lo que entra afuera externamente influye en nosotros para hablar de una manera u otra. O sea, que en 20 años veremos si efectivamente la imposición del lenguaje incluyente o estos movimientos del lenguaje incluyente tienen una evolución en el habla y en la escritura ya lo está teniendo, pero en el habla todavía considero que es un poco complejo. Finalmente, posturas a considerar sobre el lenguaje inclusivo, y ya con esto termino. Y gracias por escucharme. Bueno, tenemos la postura de Casani, ahorita la expusimos, que defiende el lenguaje inclusivo. Tenemos también una postura que habla de que el lenguaje inclusivo pues tiene que ver en relación con la exclusión lingüística. Entonces ya es como un término que se está utilizando mucho, la exclusión lingüística. Y en cuanto a posturas que lo consideran innecesario, tenemos a una autora importante que es Escandel Vidal, y ella dice que no hay ninguna correlación sistemática entre el machismo de una sociedad o la brecha de género y el tipo de sistema de clasificación nominal que sigue su lengua. O sea que, en definitiva, volvemos a esa bidireccionalidad, y es el lenguaje en sí mismo o la lengua en sí misma, en este caso la nuestra, no es realmente machista, sino que nosotros le damos esa connotación. Y pues, ¿cómo condenarnos a nosotros mismos si nosotros somos quienes la usamos? Entonces, también es como para poder entender esa perspectiva.
Ya cierro con esto definitivamente. Esa conclusión la encontré en Fundeo, me gustó muchísimo. No la voy a leer, se la dejo para que la lean. Básicamente nos está diciendo que nosotros decidimos como correctores, ya la postura del corrector es formarnos, desde mi punto de vista es formarnos para cada día entender más este tema, y si algún día tenemos clientes que lleguen con la necesidad de corregir textos bajo ese enfoque, tener claro una cotización, pues desde mi punto de vista es más costoso corregir en ese enfoque, y estar preparados, que estemos o no estemos de acuerdo. Y creo que eso siempre ha sido así como trabajadores. Ok. Gracias, Cristian. Gracias. Ok, muchas gracias, Cristian. Yo quiero volver sobre el fragmento y voy a poner aquí entre comillas en el chat. Quiero volver sobre el fragmento original que motivó este debate. Ustedes han expuesto, han recorrido las posiciones. La Corte Constitucional hace una consideración entre las generalidades que corresponden a sus fallos, a propósito, fallos en los que están tratando dos hechos de violencia intrafamiliar contra mujeres, hace esta consideración, comillas, vuelvo y lo leo: en la presente providencia, el uso de los sustantivos masculinos genéricos se entiende que incluyen su referencia en condiciones de plena igualdad, y equidad a hombres y mujeres sin distinción de sexo. Por esta razón, siguiendo las recomendaciones de la RAE en materia de uso del lenguaje inclusivo, en el texto de esta sentencia se prescindirá de la doble mención del género por considerarse innecesaria. Yo quiero invitarlos a Cristian y a Adriana a imaginar un escenario en el que un editor en jefe les dice que no se va a usar, que no se use en un texto el lenguaje inclusivo, porque la Corte Constitucional decidió que el lenguaje inclusivo estaba equivocado. ¿Cómo reaccionarían ustedes a un argumento de ese tipo? Que creo lo que está en disputa aquí, la idea de que una autoridad jurídica adhiere y por tanto valida una censura contra el lenguaje inclusivo. Entonces quiero invitarlos a pensar ese escenario y escucharlo en función de lo que ustedes mismos han presentado. Adriana. Sí, bueno, gracias. Bueno, yo lo que creo es que la invitación que nos hace el lenguaje inclusivo e incluyente es a que complejicemos los fenómenos que consideramos normales, o que complejicemos lo que consideramos también la realidad. Y creo que en el caso del editor o la editora, pues hay que tener, digamos, en cuenta que la edición hace parte es una responsabilidad muy grande, primero que todo, ¿no? Porque editar es intervenir sobre lo social. Entonces, me parece que si yo como editor, como editora, quiero obligar a mi autor a que escriba de una o de otra manera, creo que eso es persecución ideológica, ¿no? Porque esa persona tiene una posición política válida que está manifestando allí con el lenguaje, y yo no puedo castrar eso. Bueno, ahora habría que ver qué tipo de edición es, ¿no? Si es edición comercial, quizás queda muy sencillo porque llegan como propuestas y el editor comercial pues rechaza lo que quiere, y creo que ni va a tener que conversar con el autor porque simplemente no le responderá al correo, ¿sí? Pero si es de pronto edición universitaria, donde supongamos que unos pares académicos ya hicieron todo un trabajo de evaluación del contenido de la obra y la juzgan publicable, ¿qué hace ahí el editor universitario, ¿no?
Creo que hay muchos matices en esto, pero creo que lo principal es tener en cuenta eso, ¿no? Que editar es también intervenir en lo social y es una gran responsabilidad, ¿no? Sí, desde mi punto de vista, pues habla Cristian Torres y es prepararme. Pues lo que yo considero es que hay que prepararse para estos cambios. O sea, si evidentemente me dicen no se puede, pues es un tema que uno en las relaciones, digamos, de poder que existen en laborales, tiene que aceptarlo. O sea, si el editor se supone que está por encima del corrector, a nivel jerárquico, uno también puede hacer sugerencias, pero en el tema de lo que es la corrección de estilo, yo veo todavía muy lejano el tema de corregir el lenguaje inclusivo, porque se supone que ahí tiene que imperar el principio de uniformidad. Entonces, un texto tiene que estar completamente habituado a ese sistema o a ese enfoque. Y pues hemos visto en algunos textos administrativos la expresión niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Que hoy en día se expresa con la sigla NNA, pero nada más, o sea, o ve expresiones de cortesía o ve expresiones donde es muy sencillo hablar de lo masculino y lo femenino porque es ahí en un parrafito nada más, pero estamos hablando de que no solamente debe condicionar los sustantivos, sino también los otros elementos gramaticales que inciden en las relaciones sintácticas, los adjetivos, los artículos, ¿cierto? Entonces, no, yo pues desde mi punto de vista sí considero que debo pues ser absolutamente coherente con lo que yo hago, con lo que yo estoy trabajando. A mí me gustaría trabajar eso, pero tengo que prepararme. Si a mí alguien me llega y me dice, tengo un texto para un enfoque inclusivo, yo le digo que no, pero no es porque no quiera, sino porque considero que hay que formarse. Y no es un tema tan sencillo, pues para mí no es tan sencillo. No sé si iba por ahí Jorge o necesito aportar algo más sobre el tema. Sí, no, está bien. Yo creo que podemos pasar a una sesión, una ronda de intervenciones por parte del público, de que quiera abordar, preguntar, complementar o discutir el tema que se ha planteado aquí sobre el lenguaje inclusivo y esta mención que hace una alta corte al respecto. Yo sí quiero opinar. Sí, Guadalupe, Buenas tardes. adelante. Preséntate, por favor. Soy correctora de estilo de la Ciudad de México. Tengo pues más de 20 años trabajando y también soy consultora en género y políticas públicas. Soy feminista, periodista feminista. Sí me preocupa mucho el sentido, la orientación que le están dando en este coloquio, entre comillas, porque yo presiento que faltan elementos más profundos para poder analizar esta propuesta de lenguaje incluyente, lenguaje no sexista, que incluso tiene diferentes nombres, lenguaje de género, así lo maneja la ONU, en fin, comunicación no sexista. Ni siquiera en el nombre nos hemos puesto de acuerdo, y no porque estemos en una posición de ignorancia, sino porque es una propuesta que ha surgido desde el movimiento feminista para evitar el sexismo en la lengua española. Ahora, si bien desde diversos ámbitos se reconoce que nuestra lengua es racista, es clasista, es eurocentrista, pero cuando decimos que es sexista, no, ahí sí no. Entonces, la cuestión es que también hay muchas confusiones sobre el manejo del concepto género, que desde el feminismo es una categoría de análisis que hemos desarrollado, que han desarrollado yo, ¿no? Para analizar la situación de desigualdad de las mujeres en relación con los hombres y en las sociedades. Ahora, la propuesta del lenguaje no sexista no es una propuesta aislada, corresponde a una complejidad más allá de la simple lengua, y que lo que busca es precisamente
que dentro del lenguaje como una construcción sociocultural, porque no es, surge también las reglas gramaticales, no son naturales, fueron construidas, se entienda que ese genérico masculino pues fue construido con bases androcentristas. O sea, si nos remontamos a los orígenes de la gramática en los siglos XV, el siglo XV, XVI, XVII, tenemos muy pocas referencias históricas, pero un gramático de esos siglos decía que se prefiere el masculino porque es más noble que la forma femenina. Y ahí se está viendo claramente una cuestión social y cultural en relación con la desigualdad de las mujeres. Yo os invito porque aquí podría hablar, yo me dedico a dar cursos de lenguaje no sexista aquí en México. Invito a quienes están exponiendo a que por favor se tengan más elementos para poder hacer un análisis más allá de que se diga que pues es que no podemos obligar a las personas a que escriban de cierta manera, pues es que nadie, ¿no? O sea, ni como correctores de estilo ya vemos que no lo podemos hacer, ni podemos cambiar las ideas, ni podemos reescribir un texto. La cuestión aquí es que el tema se maneja mucho desde los ámbitos feministas, desde el ámbito de política pública, pero en el caso de la corrección de estilo, en que debemos conocer muy bien las reglas gramaticales, pues es muy difícil, casi nadie se ocupa, ¿no? Realmente algunas otras compañeras y yo somos muy poquititas las que tenemos esta perspectiva de género en el trabajo de la corrección de estilo. Ahora, lo que sí digo es que tampoco se va a obligar a los correctores y las correctoras a que lo hagan si no entienden la propuesta, porque tampoco la van a saber aplicar. Lo que sí es que como correctores y como correctoras tenemos la obligación de conocer diferentes propuestas que tengan que ver con el manejo de la lengua española. Eso sí, eso es una cuestión ética. Ahora, nosotros pues sabemos, nosotros también entendemos que es una cuestión política, pero más allá de ser esta cuestión política, es que está respaldada en un marco normativo internacional en materia de derechos humanos de las mujeres. La UNESCO desde el 79 está promoviendo el uso del lenguaje no sexista en textos. La UNESCO desde el 89, perdón, más o menos, ¿no? O sea, no es una, aquí en México dicen que el presidente Vicente Fox, que en el 2000 lo suprimos del 2000 al 2006, lo acreditaban como el autor del lenguaje incluyente y realmente lo distorsionó con sus chiquillos y chiquillas. Desde 1950 se está hablando aquí en México de eso. Y también que se entienda que el lenguaje inclusivo no es nada más las y los, todas y todas, por favor, eso no, porque estaba leyendo el ejemplo que pusieron las ciudadanas y los ciudadanos y que todas y todos, digo, no, pues hasta yo digo, no, esto es más, ni siquiera se utilizan ese tipo de construcciones, ni siquiera desde quienes defendemos el lenguaje incluyente. La gramática y la lengua española es muy rica y hay muchas opciones y yo divido entre el uso de estas propuestas, entre utilizar la misma gramática desde la lengua española, pero también hay otras propuestas más allá de estas reglas y tiene que ver con la apropiación de la lengua. Entonces, sí invito a que por favor conozcan más allá del tema, porque les digo, va más allá de las y los, sobre cómo se usan los conceptos, si se utiliza dama, señorita, señora, personita, mujercita, o incluso en el concepto de feminicidio, que ha sido un debate a nivel latinoamericano muy interesante y aquí en México también, ¿no? En donde se negaba. Ahora, lo que sí también es importante es que la RAE está saltándose todo este marco normativo, porque más allá de esta propuesta feminista, política feminista, tiene que ver con los derechos humanos. Y la RAE se está saltando todo este marco normativo en donde se instruye a todos los estados parte a establecer acciones en favor de las mujeres para equilibrar la igualdad entre mujeres y hombres. Entonces, y una de esas características tiene que ver con el lenguaje. Aquí en México, yo desconozco la situación en diversos países, bueno, pero en Argentina se debate mucho el lenguaje incluyente y ya es un poco más aceptado. Pero aquí en México también, bueno, ustedes no tienen idea todos los debates que hemos tenido, ¿no? El lenguaje incluyente siempre dicen que es una payasada, una aberración, una política venenosa. Company, una
catedrática muy importante aquí en México, dice que es una aberración y que es muy peligroso el lenguaje incluyente. O sea, es en ese tipo de debates, a mí yo lo que quiero es que nos salgamos de ahí. Pero entonces, lo que les digo en cuanto a las normatividades es que en México, aquí sí hay normatividades para incluir, para utilizar un lenguaje incluyente y no sexista. En la ley general, tenemos dos leyes. La ley general para la igualdad entre mujeres y hombres y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ahora, no se trata que te vas a obligar, le vas a decir, a ver, tú, funcionario, tiene que escribir. Es que a veces me imagino que parece que así estamos nosotras, como que somos las policías del género y vamos a llegar con nuestro garrote y los vamos a obligar a que escriban. Pues no, o sea, parece que es esa imagen. Aquí se están obligando en las leyes porque las leyes están viendo también como acciones afirmativas. La RAE, todos los argumentos que manejaba Cristian, en general, o Adriana que hacía algunos comentarios, es que son los argumentos de la RAE, son los mismos, y ahí desde el 2012 que hizo con su documento de visibilización del lenguaje y visibilización de las mujeres, algo así, que hizo Ignacio Bosque, desde ese momento están utilizando los mismos argumentos. Guadalupe, perdón, queremos escuchar a otras personas también. Para que cierro entonces, sí. Lo que cierro es que no es que estamos forzando a cambiar la realidad, es que las leyes son importantes y que son necesarias estas acciones. Los cambios, ningún cambio ha sido de manera natural y si se dan, pues son desde siglos. Y que aquí lo que necesitamos es terminar con esta desigualdad en contra de las mujeres. Gracias, Guadalupe. María del Mar, es tu turno. Gracias, Jorge. Buenas noches. Bueno, yo les quiero compartir mi experiencia. He tenido la experiencia como en las dos caras de la moneda, ¿no? He tenido que seguir editores y clientes, no, más que editores, clientes que piden el lenguaje inclusivo en sus trabajos y en, digamos, los manuales educativos que ellos distribuyen. Y por otro lado también como editora me he visto en la necesidad de castrar, como dice Adriana, el mal uso de algunos intentos, digámoslo así, por utilizar el lenguaje inclusivo. Bueno, en el primer caso lo que hicimos fue, los invito, incluso pues, o sea, aquí cito un poco lo que dice Guadalupe, que ella tiene mucha razón en decir que el lenguaje inclusivo va mucho más allá de ellos y ellas. Por ejemplo, la APA en su versión 7, ellos tienen una propuesta interesante porque digamos que hablan del lenguaje inclusivo que va mucho más allá de los desdoblamientos y pues también habla pues de la importancia de no, por así decirlo, bueno, solo de incluir a todos, pero también de no hablar de manera despectiva, ¿no? Entonces tiene un manual que lo invita a uno, digamos, como a encontrar también palabras un poco más creativas y palabras menos hirientes o de pronto que podrían resultar muy negativas en un contexto. Entonces, pues eso por un lado. Bueno, entonces digamos que en este trabajo nos vimos obligados a mirar qué ofrecían estos manuales. Afortunadamente el equipo estaba conformado por personas, había feministas, había también personas que seguimos la Real Academia y que decimos, olvídese, no vamos a seguir esta propuesta, de un grupo de personas que decidieron sentirse no incluidas en la sociedad y que empezaron a molestar con este problema. Pero entonces como que de alguna manera teníamos que colaborar y mirar y buscar crear una especie de manual que nos permitiera a todos como estar de acuerdo y poder tener un texto limpio, coherente, comunicativo y claro, con la oportunidad de poder incluir a todos, ¿no? Entonces, pues por un lado, también digamos que la propuesta de mi parte sería como una invitación a buscar esa creatividad, pero sí, digamos que en estos casos a uno le toca pues seguir al jefe y seguir los mandamientos del cliente y pues sí, o sea, el cliente aquí quiere eso, así yo no estoy de acuerdo, pero no, pues o sea, nos toca seguir la propuesta, entonces la idea es como darle gusto, pero pues también tratando de hacer algo coherente, ¿no? Y por el lado de esta situación en la que uno se ve que tiene que castrar esos intentos por introducir el lenguaje inclusivo,
digamos que me ha ido bien y lo he hecho de manera, pues, o sea, sin pensar y sin preguntar, y en ninguna oportunidad los autores se han puesto bravos al respecto, más bien como que entienden que digamos que los aspectos de unificación y de claridad en el texto están por encima de otras opiniones. No he encontrado en este momento, o sea, yo digo que en el momento en que un autor me diga, María del Mar, definitivamente yo necesito que este texto vaya con lenguaje inclusivo, yo le digo, listo, lo organizamos de esa manera y trabajamos acorde digamos, con esa idea. Pero de lo contrario, yo sostengo mi criterio y lo impongo, y si el autor está de acuerdo con eso, adelante y seguimos los dos felices. Ok, gracias, María del Mar. Tú haces un comentario interesante de que hay que seguir al jefe, lo que el jefe decida, pero mira que la Corte Constitucional, que es un ente autónomo, está siguiendo a alguien que no es su jefe, que es la RAE, y ahí creo que el comentario detallado que hacía Guadalupe es bastante importante, en el que no se trata solo de la RAE, sino de un universo normativo, jurídico, internacional que favorece la visibilización y la defensa de las mujeres. Pues, Jorge, digamos que al respecto, y es mi apuesta por de alguna manera expresarlo de una manera mucho más, digamos que enriquecida teóricamente, pero yo diría que o sea, complejizar el lenguaje no va a solucionar los problemas de inequidad en el mundo. Es decir, ¿cuál es mi apuesta? Y digamos que esto ya es una posición como editora, el lenguaje claro. Digamos que como comunicadora social, una de las sentencias que aprendemos es que el lenguaje tiene que ser lo más claro posible. Uno tiene que hablarle a su auditor como si fuera un tonto realmente. O sea, eso digamos que lo entrecomillo porque en algún momento lo dijo un profesor y me pareció muy gracioso, pero se quedó en mi memoria por siempre. Pero realmente es eso, el lenguaje tiene que ser claro, sencillo y llegar a todos. Ahora, digamos que a mí me parece muy curioso que cuando hablo con las feministas, pues, o sea, ellas citan muchos libros, ¿no? Y citan a Florence Thomas, y citan a Judith Butler, y citan a todo el mundo, pero realmente, o sea, ellas en algún momento se han sentido como que no incluidas o sea, si no las mencionan, o sea, realmente a mí me gustaría hablar con alguien que realmente se haya sentido excluido si no lo incluyen en el discurso. O sea, realmente me gustaría hablar con alguien que haya sentido esa sensación, haya vivido la experiencia y de pronto, o sea, si existe aquí, me encantaría hablar con ella y tener un chat con esa persona y que por favor me escriba porque realmente sí me gustaría vivir esa experiencia. Más allá de la cita, de la teoría, del libro y de esos discursos idealistas que pues, o sea, realmente a veces se quedan en eso, en discurso. Muchas gracias, María del Mar. Seguimos con Marlon y después Fabiola. Pueden ir levantando su mano y vamos tomando nota de los turnos. Marlon, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos a todos y a todas desde Perú. Quería comentar muy brevemente algunos puntos que me han llamado la atención. En particular, en la intervención de Adriana, me gusta mucho el inicio que ella planteó, ¿no? Porque anotaba un poco que probablemente hay un cambio de representación, de actitud respecto del lenguaje inclusivo. Es decir, inicialmente ella estaba buscando argumentos para oponerse a él, pero luego, en medio de la información y todo esto, ya está como probablemente variando. Entonces, personalmente, y aquí yo me posiciono, me gusta eso, ¿no? También, bueno, y ya lo van a ir, bueno, ahora, en contraste, la intervención de Cristian, me parece que hay que hacer algunas matizaciones bien concretas, porque él ha planteado algo como la postura lingüística, ¿no? Una de las partes, la postura lingüística. Y sin embargo, su sustento es la Real Academia. Entonces, hay un problema de categorización de actores sociales, porque la posición lingüística sería en principio la posición de los lingüistas, y la academia hace un trabajo descriptivo, pero también normativo, y ahí como que se confunden las dos líneas. Hay que decir que hay una línea, y Cristian la ha mencionado en alguna medida,
bastante difundida de lingüística crítica, de estudios glotopolíticos, que no son no lingüísticas, sino que son vertientes de lingüística. Es cierto que tienen contrastes con los enfoques más gramaticales, pero entonces me parece un poco ahí, no hay que decir que lo lingüístico es lo que hace la Real Academia solamente, sino que hay diversos enfoques, diversas aproximaciones. Y esto se nota un poco con algunos rasgos discursivos, ¿no? En algún momento, Cristian en su intervención, en su exposición, en los datos que comparte, dice que quienes están con el lenguaje inclusivo desconocen, no aceptan, o en algún momento decía que hay alguna imposición, ¿no? Y está bien, está marcando. Sin embargo, me parece que hay que aclarar algunos puntos. Ahora, finalmente, en relación con el caso concreto que ha planteado Jorge, que trae correcta en relación con lo que ocurre en Colombia, con esta validación, si se quiere, del uso legal basado en alguna autoridad como la Real Academia Española, a mí me parece que hay dos aspectos bien concretos. Uno es, me parece que en parte del discurso que construye la Corte, hay un primer ámbito que dice, oigan, por si acaso, en este documento, yo voy a utilizar el lenguaje, digamos, el masculino, el genérico, estas formas típicas, para referirme a ambos, por si acaso, ¿no? Hace como una aclaración. Sin embargo, también deja abierta con esta cita a la Real Academia, porque dice, como dice la Real Academia, y entonces ahí el ámbito crece, ¿no? Y precisamente en las imágenes que mostró Adriana, se notaba cómo los medios reportaban una suerte de validación entre lo que dice la academia y lo que dice la ley, y por lo tanto es como una norma universal, ¿no? A mí me parece un caso, de verdad que no lo conocía, me parece muy importante porque se vinculan diferentes universos discursivos y políticos, y es un ámbito de discusión. Los correctores, finalmente, en el caso que plantea Jorge, pues tendrán que hacer lo que dice el jefe, y me parece que ahí no hay mucho, se puede discutir en muchos coloquios como esto, pero finalmente será un acuerdo, o no aceptar, ¿no? El problema, me parece bien importante esta tensión que puede haber entre el trabajo de los correctores y el lenguaje inclusivo. Gracias. Gracias, Marlon, por esa intervención tan genial. Adriana y Cristian han sido interpelados, así que adelante. Sí, Adriana, adelante. Sí, gracias. Bueno, yo sí quisiera agradecer muchísimo la intervención de Guadalupe, porque sin duda el desconocimiento que tenemos es abismal, y yo lo reconozco en mí, y reconozco mis vacíos, y reconozco que por mucho tiempo fui indiferente a esta temática, a este tema tan importante. Y mi aproximación, lo dije desde el principio, es apenas eso, una aproximación a esto. Estoy leyendo, y lo que creo a lo que nos invitaba Guadalupe es a que también nos salgamos del debate lingüístico como tal. Yo sé que es difícil porque nuestro trabajo como correctores pues nos lleva a trabajar el texto ahí, que donde pongo la coma, que cómo escribo tal palabra, nos lleva a eso, a estar muy pendientes de los detalles. Pero creo que este es un tema que nos interpela como sujetos políticos, como ciudadanos también. Nos interpela nuestra sensibilidad por las violencias que han sufrido otros, y que hay que tener en cuenta que quizás uno como mujer yo de clase media, que tuve acceso a una educación, tengo unos privilegios, ¿no? Yo no puedo juzgar desde esta posición. Como decía María del Mar, es que no, unas personas decidieron sentirse excluidas. Yo creo que no, creo que hay unas realidades de exclusión. Otra cosa es que nosotros las desconozcamos porque no hemos tenido contactos con los territorios, con otras personas. Y, por ejemplo, creo que sin ir muy lejos, habría que pensar en las mujeres indígenas que son violadas, en las mujeres campesinas, y si es digamos, si nos referimos a esas otras identidades, creo que
creo que no es un secreto decir que las identidades trans han sido excluidas, por ejemplo, de la posibilidad de acceder a un trabajo, y por lo general se les relega al trabajo sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay unas realidades que tenemos que conocer, sobre las que tenemos que ser sensibles, y creo que también es ético y es una necesidad que conozcamos la historia del feminismo, las luchas que ha llevado a cabo, y que logremos situarnos también nosotros en ese panorama. O sea, sin muchas luchas de las feministas no estaríamos las mujeres que estamos de pronto acá conversando en este coloquio, ¿no? Y bueno, eso. Gracias, Adriana. Cristian. Sí, no, yo agradezco mucho los aportes de todos los colegas, muchas gracias. Y bueno, no, de mi parte yo agradecido con Jorge y con Jaime que me dieron la confianza. No soy una persona que se considere que domine el tema, ni mucho menos, por la amplitud que tiene, pero lo que sí garanticé en mi presentación fue mostrar las posturas de diferentes autores, y pues básicamente yo fui como la voz de ellos en cierto modo. En lo que dice Guadalupe, sí, veo que tienes un conocimiento muy fuerte sobre el tema, pero señalas 3 o 4 posturas que están expuestas, o sea, que yo expuse. Por ejemplo, el tema de que evidentemente por la norma ser la norma, tiene que tener la imposición. Es un tema que se habla mucho y que Casani lo señala también desde el punto de vista de la tradición, y de ir en contra con el androcentrismo. Y es una postura, o sea, ahí lo revelo como postura, y nada más, o sea, ya cada quien tomará partido de esas posturas. Y lo mismo con las múltiples opciones que hay de escribir. El lenguaje inclusivo que no se limitan solamente a los y las, ahí hablamos de varios usos, y hay muchísimos más. También de lado con lo que dice María del Mar, hay un tema ahí fuerte, y es que el lenguaje incluyente o inclusivo en este caso, no solamente se enfoca en el tema del género, obviamente también está relacionado con las minorías, como son las etnias, los afros, los indígenas, expresiones que utilizamos a diario, que bueno, a diario no, yo ya no lo utilizo, pero que uno no se pone a pensar y que realmente está siendo bastante insultante. Y bueno, en cuanto a lo que tú dices, Marlon, sí, evidentemente, pues yo quise ponerle nombre de postura lingüística porque involucro por lo menos 3 niveles: la morfología, la sintaxis y la sociolingüística, que es como la que podría, o la que en este momento toma más postura sobre el tema. En este momento la sociolingüística tiene una vertiente que es los estudios de lenguaje y género, y también tiene estudios políticos en torno a la lengua. Entonces, de pronto por ahí fue que me dio por ponerle ese nombre. Evidentemente, la mayoría de las argumentaciones giran en torno a lo que la RAE propone, pero yo cito también aquí a Ricardo Soca, que precisamente es una de las personas que cuestiona un poco esa hegemonía de la RAE, pero aún así reconoce que en este momento es lo mejor que hay. Entonces, es la academia que sí, toda hegemónica y todo, pero es organizada, tiene sus postulados, actualiza. Entonces también es un poco, y pienso que se está haciendo, y me agrada mucho que los movimientos que defienden y que promocionan el lenguaje inclusivo también lleguen a un nivel en el que puedan dialogar desde el punto de vista descriptivo y prescriptivo con la RAE. Bueno, eso es como lo que quería enunciar. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Le damos la palabra a Fabiola e inmediatamente a Jaime David para que haga el cierre, para cumplir con el tiempo estimado. Fabiola, adelante.
Gracias. Soy Fabiola Díaz desde Ecuador. Pertenezco a ACORTE, que es la Asociación de Correctores de Textos de Ecuador. Realmente se han dicho cosas muy importantes, pero quisiera empezar con una frase que dijo Adrián al final. Editar es intervenir en lo social. Y realmente dentro de la sociedad lo que hacemos es la práctica de la lengua. Cuando nosotros como editores o como correctores de texto buscamos un texto, chequeamos un texto, obviamente la primera cosa es quién es el que escribe, dónde está, cuál es el contexto de lo que escribe. Frente a eso es lo que debemos nosotros como correctores de texto ubicarnos y situarnos. Ahora, es muy importante este detalle de que en realidad no podemos cambiar la realidad por una palabra. No podemos cambiar la realidad por poner en femenino, masculino, por poner lenguaje inclusivo. No, la realidad es mucho más amplia. Debemos cambiar políticas institucionales. No podemos cambiar la realidad de la violencia doméstica, la realidad de la violencia femenina por una palabra o por un artículo o por el género. No podemos hacerlo. Pero sin embargo, en realidad sí, el componente discursivo es muy importante, es muy importante. Es decir, si tú no nombras una palabra, quizás el objeto al que te refieres no existe. Muy bien, ahí viene toda la batalla que nos ha dicho Guadalupe, nos está hablando de toda una historia, ¿no? Desde 1950 nos está hablando del tema del lenguaje inclusivo. Debemos tener mucho respeto por el lenguaje inclusivo. Yo soy una admiradora de Daniel Cassani. De hecho, en mi cátedra universitaria siempre hemos estudiado a Daniel Cassani y su idea sobre hay que respetar el lenguaje inclusivo. Muy bien, pero siempre en relación a un contexto, al contexto en el cual me estoy refiriendo, al contexto al cual estoy yo modificando, tratando de chequear o revisar para poder mejorar el lenguaje de los demás, ¿no? Y obviamente el asunto que se ha hablado de la praxis de la lengua. La lengua se hace en la práctica. Nos había hablado Cristian sobre que el sexismo también es una cuestión de mentalidad colectiva y no de formas lingüísticas. Eso es importante también. El sexismo es una cuestión de mentalidad colectiva, no solamente de formas lingüísticas. El cambio no está en la palabra, el cambio no está en el artículo, el cambio está realmente en las políticas gubernamentales y todo este detalle que debemos tener un poco más de atención. Gracias. Fabiola, muchísimas gracias por tu intervención, que creo que resume lo importante que hay que tener en cuenta a la hora de, primero, entender de un modo respetuoso el lenguaje de género y también comprender que va más allá de las formas lingüísticas, prácticas culturales muy enraizadas en nuestras maneras de relacionarnos, digamos, entre géneros y más allá de los géneros. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y ahora nuestro querido presidente Jaime es el encargado de hacer el cierre de este coloquio y de comentarnos también muy brevemente en qué anda correcta y para dónde va en tiempos de pandemia. Adelante, Jaime. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a quienes participaron. Nos complace mucho haber tenido aquí colegas de otras latitudes y que hayan participado de México, Ecuador y Perú. También tuvimos a correctores de Uruguay, de Argentina, presentes en el coloquio y, por supuesto, colombianos. Está claro que el tema no se agota aquí, nunca pretendimos hacerlo. Está claro que el lenguaje inclusivo es mucho más que el desdoblamiento de los géneros, que es donde está un poco el conflicto para nosotros como correctores. De ese lenguaje inclusivo se dicen muchas cosas, que atenta contra el principio de economía del lenguaje, que cae en arbitrariedades extremas con palabras como miembra o cuerpa y otros términos por el estilo. En fin, pero creo que también es claro que llegó para quedarse y que, como invitaba a Cristian en su momento, pues y Guadalupe también, los correctores tenemos que formarnos para saber hacer el tratamiento adecuado en esas materias.
También queda claro que pues, el lenguaje inclusivo tiene implicaciones políticas indiscutibles, por supuesto, y también lingüísticas, que yo creo que son las que nos atañen en primer lugar. No sabemos, por supuesto, si realmente, como dice María Victoria Escandel Vidal, haya una correspondencia un poco simétrica entre el sistema gramatical y los géneros y los niveles de exclusión o de inclusión de las mujeres en una sociedad. Sabemos de lenguajes que tienen femenino genérico o género neutro y que no por ello pues son más inclusivas con las mujeres. En fin, el tema queda apenas iniciado. Ojalá podamos volver a encontrarnos en estos espacios para seguirlo tratando. Bien, correcta. Bueno, con esto casi que inauguramos públicamente nuestra actividad de 2021 con este coloquio. 2021 es un año muy retador para Correcta. En primer lugar, cumplimos 10 años de existencia legal. Nacimos en 2011 y bueno, pretendemos celebrarlo de la mejor manera posible. Si esta pandemia que nos tiene un poco empantanados y enredados desde el año pasado nos deja hacerlo de la manera que queremos, tenemos también una responsabilidad con nuestros colegas de otras latitudes, y es ser los anfitriones del 6º Congreso Internacional de Textos en Español. El Congreso, por supuesto, ha estado en un mar de incertidumbre por este asunto de la pandemia. Quisimos hacerlo en la Feria del Libro de Bogotá del año pasado, no se pudo. Como todos ustedes saben, la feria fue cancelada por la pandemia. Hay deseos tanto de la Cámara Colombiana del Libro como de nosotros de hacer, ellos la Filbo, la feria, nosotros el Congreso dentro de esa feria y de manera presencial, y estamos trabajando muy de cerca con la organización de la feria para que eso sea una realidad y sea posible. Sin embargo, sabemos que también los datos epidemiológicos sobre los que no tenemos control nos pueden volver a aguar la fiesta. Por eso hemos decidido avanzar en un evento híbrido, es decir, que tenga presencialidad, pero que también tenga un componente virtual bastante significativo. Así que bueno, quizás en el terreno de la virtualidad tengamos total independencia de los asuntos epidemiológicos, de las nuevas cepas, de las que aparecen cada rato una nueva, y no sabemos hasta cuándo nos vayan a tener en este ir y venir de confinamientos, cuarentenas y demás dificultades, digamos, para adelantar esta y muchas otras cosas. Entonces, esperen noticias de parte nuestra, por supuesto, en relación en relación con ese evento, con el 6º Congreso Internacional de Correctores de Textos. Ahora, en el marco de Redacte, los invitamos a conocer un poco más de cerca Redacte, que es la red de asociaciones de correctores de textos en español. Estamos en Redacte UNICO, la Asociación de España, está la de México, PEAC, ACORTE, la de Ecuador, ASCOT, la del Perú, AUCE, la de Uruguay, PLECA, la de Argentina, espero no se me queden, contexto, por favor, de Costa Rica, ISEA de Estados Unidos, y quizás lleguen otras asociaciones en países en donde ya se están haciendo intentos por hacer asociaciones de correctores, como es Venezuela y Bolivia, de donde algunos correctores ya trabajan con nosotros en Redacte. Y por supuesto estamos abiertos a que se sumen correctores panameños, chilenos, de Guinea Ecuatorial y de muchos otros países hispanohablantes. Entonces los invitamos también a conocer Redacte, redacte.org, es la página de la red.
También tenemos redes sociales y pues las de Correcta creo que ya las conocen porque se han hecho presentes aquí y por allí hicimos la convocatoria. De manera que esos son los planes de Correcta para este 2021. Tenemos 8 en punto, creo que hemos sido extremadamente puntuales ya que estamos finalizando ya este evento. Esperamos, reitero, tener la oportunidad de nuevos espacios para conversar sobre este tema, para ir a una mayor profundidad, para considerar otras implicaciones de estos cambios lingüísticos que estamos viviendo y que estamos viviendo muy inmersos en ellos. Algún día podrán ser estudiados en perspectiva histórica. De momento, pues estamos en una discusión y en un debate muy interesante. Como les decía, llegó para quedarse y tendremos que encontrar la manera de incorporarlo, digamos, con un conocimiento un poco más cercano de la lingüística, quizás superando el desdoblamiento de género y demás. Creo entonces que hemos llegado al final. Les agradecemos infinitamente su presencia porque ustedes aquí son lo que da sentido a este evento. Así que muchas gracias y hasta la próxima. A los que se conectaron desde Facebook, muchas gracias también. Abrazos para todos. Para todas. Muchas gracias, hasta luego, buenas noches.